Hoy marca el inicio del fin de nuestras clases de escuela dominical. Hemos llegado ya a las últimas dos clases de nuestro estudio con respecto a la búsqueda bíblica de un conocimiento de Dios, de un conocimiento más profundo por nuestro Creador. Y sería una gran mentira decir que cubrimos todo lo que podríamos haber cubierto a lo largo de este estudio, pero como les mencioné al principio, hace ya como 7 semanas casi o más, el material de John Snyder es un material muy bueno. Es un material que está organizado en 12 semanas de devocionales, de lecturas, de meditación, y cada semana tiene 5 días. ¿Okay? Y nosotros en esta clase hemos cubierto 4 semanas más o menos. Y veremos otras 2 semanas hoy y la otra semana. Y entonces hay mucho más material. Hay mucho más con respecto a para hablar con respecto a este tema de buscar al Señor, entender su carácter. Y como le dije, es algo básico. No hemos entrado en las profundidades, pero quiera el Señor que nos pueda dar pues la motivación para seguir adelante. Durante las primeras semanas nos enfocamos en esa necesidad que tenemos de experimentar una revolución copernicana, y hablamos de Nicolás Copérnico y hablamos sobre la aplicación que muchas veces en el centro de nuestro universo somos nosotros los que estamos ahí, y es Dios el que está orbitando alrededor de nuestra vida, como que si nosotros fuéramos lo más importante. Y esta revolución es necesaria entonces para que sea Dios el centro de nuestra vida y que seamos nosotros los que orbitamos alrededor de Él. Hablamos también sobre las herramientas que tenemos a nuestra disposición para conocer a Dios, que es principalmente su palabra. La Biblia es la revelación de Dios y tenemos que acercarnos a las Escrituras con la intención de conocer al Dios que se ha revelado a sí mismo. No para ver qué hay para mí, sino qué dice la Biblia acerca de Dios como primer lugar. Hoy vamos a iniciar lo que John Snyder llama los obstáculos finales o los obstáculos restantes en esta búsqueda que tenemos por buscar a Dios. Y él dice que si nosotros no removemos estos obstáculos, esta búsqueda, este trayecto, todo este esfuerzo que hemos hecho para conocer mejor a Dios, para buscarle más, va a ser en vano si no removemos de nuestra vida estos dos obstáculos. Y entonces, si no lo hacemos, nuestra obediencia será imposible y realmente nuestra vida no reflejará al Dios que decimos creer. Ahora, estos dos obstáculos son, primero que todo, la idolatría. Y John Snyder define la idolatría como contemplar a un Dios menor y luego presentar o darle a conocer a las demás personas esa visión baja de Dios. No solamente idolatría es lo que yo creo acerca de Dios, sino demostrárselo con mi vida a las demás personas. Pero el otro obstáculo, dice Snyder, es el pragmatismo, que es escoger, dice él, lo que aparenta funcionar en lugar de escoger obediencia a Dios. Y durante la semana de hoy estudiaremos el primer obstáculo, que es la idolatría. Y para entrar en materia, a manera de introducción, quiero que veamos una cita de A.W. Tozer. Él escribió un libro hace muchos años llamado El conocimiento del Dios Santo. Y en su libro él escribe lo siguiente: si insistimos en tratar de imaginarlo a Él, vamos a terminar con un ídolo. No hecho con las manos, sino con el pensamiento. Un ídolo de la mente, dice Tozer, es igual de ofensivo que un ídolo de las manos. Ahora, también en el mismo libro de A.W. Tozer, él menciona que lo que venga a nuestras mentes, y esto ya lo vimos anteriormente, lo que venga a nuestras mentes cuando pensamos en Dios es la cosa más importante acerca de nosotros. Y si tenemos eso y le agregamos otra idea, quiere decir entonces que lo que pensamos acerca de Dios es no solamente lo más importante acerca de nosotros, sino es lo que comunicamos acerca de Dios, algo que también es importante.
No solamente lo que pensamos, sino la forma en que nos comunicamos con el mundo entero demuestra qué tan alta o qué tan baja nuestra visión de Dios es. Ahora, las personas, ustedes y yo, y los creyentes y los incrédulos a lo largo de la historia, van a poder entender o tener una idea de Dios con observar la vida de los cristianos. Tenemos que entender que los creyentes y la gente que está fuera de este edificio tiene un concepto de Dios en función de lo que ellos ven en sus vidas y en las mías. Y eso es algo con lo cual vamos a estar lidiando el día de hoy. Hemos aprendido de Dios probablemente a la hora de estudiar la historia de la iglesia, a la hora de escuchar sermones que hablan acerca de lo que Dios ha revelado de sí mismo en la Escritura, pero tal vez no hemos tomado el tiempo para entender lo que Dios dice acerca de Él directamente de la Biblia, no por medio de terceros. Y eso también lo hemos hablado anteriormente. Hermanos, y entonces hay que tener una claridad. El cristianismo de la actualidad en Costa Rica y en otros lugares del mundo meramente es un culto de idolatría muchas veces. Lo que pasa los domingos en las diferentes iglesias pareciera ser meramente una adoración de ídolos. Y tal vez suena extremista, pero para poder entender lo sutil y lo perverso que sigue siendo la idolatría y el obstáculo tan grande que seguirá siendo en nuestras vidas, si no lo removemos en nuestra búsqueda de Dios, vamos a hablar de ciertas cosas. Y vamos a hablar de tres puntos, de tres principios en el estudio de hoy. Hablaremos en primer lugar de la naturaleza de la idolatría. Hablaremos de las manifestaciones de la idolatría. O sea, hablaremos de lo que debemos comprender acerca de la raíz de la idolatría. Cuando hablamos de manifestaciones, vamos a hablar sobre las formas o cómo tenemos que identificar cuando en nuestra vida hay idolatría, en nuestra vida como cristianos y en las iglesias en general. Y finalmente hablaremos del costo. El costo de la idolatría. ¿Cuál es el precio que vamos a tener que pagar si no queremos dejar de ser idólatras? En primer lugar, hablaremos entonces de la naturaleza de la idolatría. Hace un tiempo atrás escribí un libro llamado, en inglés, pero la traducción en español se llama Ningún Dios sino Dios, se llama el libro. Y los autores del libro escribieron lo siguiente. Dice, los ídolos no existen, son meramente ficciones. Son dioses falsos, pero este conocimiento, dicen los autores, por sí mismo no es protección en contra de la idolatría. No hay defensa en contra de la idolatría con solo verdades abstractas. Y tienen razón. Ahora quiero que busquen por favor rápidamente Isaías 45, versículo 22. Si hay un versículo en pantalla, vamos a leerlo, entonces por favor búsquenlo de antemano, ¿ok? Isaías 45, versículo 22. Y dice el profeta Isaías en el versículo 22, capítulo 45, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ahora, esto es verdad. Tenemos que reconocer que solamente Dios es Dios, que no hay otros dioses aparte de Dios, pero no es suficiente conocer esa verdad para evitar que nuestros corazones se inclinen hacia los ídolos. Y eso es lo que el libro de Ningún Dios sino Dios trata de enfatizar. Ahora, Snyder explica que los ídolos son creados y se les permite existir en nuestra vida con el propósito de sustituir a Dios. Y eso es lo que hace un ídolo. Quita a Dios del trono de nuestra vida y pone un Dios falso gobernando sobre nosotros. Y por lo menos tenemos que considerar 4 características de la naturaleza de los ídolos para poder identificarlos en nuestra propia vida. Y la primera característica de la naturaleza de los ídolos es que los ídolos vienen en muchas formas. Los ídolos pueden presentarse a sí mismos con el nombre incorrecto y con la forma incorrecta. Ahora, sabemos ejemplos de ese tipo de ídolos, como los dioses hindús, como Brahma, el dios de la creación, como Vishnu, que no es el restaurante vegano, ¿verdad? Vishnu es el Dios protector, como Shiva, el Dios de la muerte y la destrucción. Y aquellos que hemos leído la Biblia, en el Antiguo Testamento se menciona a Baal, ¿de acuerdo? El Dios de la fertilidad, y a Moloch, al Dios al cual se le hacían sacrificios de infantes. Dioses que ustedes y yo sabemos que son fáciles de identificar. Dioses que tal vez en la antigüedad la gente seguía, pero ahora en la modernidad
son solamente estatuas de oro, de madera, de plata, que no tienen influencia sobre nuestras vidas, que estaban en los templos, que estaban en los altares, que eran parte de los rituales paganos, pero es muy poco probable que ustedes y yo nos hinquemos y nos rindamos ante un pedazo de madera. Es muy fácil para nosotros decir, eso es idolatría. ¿De acuerdo? Todos los años somos rápidos para juzgar a los que van a venerar a la Virgen María a Cartago. Nosotros no hacemos eso, no somos idólatras. Sin embargo, los ídolos pueden presentarse a sí mismos con el nombre correcto, pero con la forma incorrecta. Y quiero que vayamos un momento a Éxodo capítulo 32, si son tan amables, porque vamos a recordar cómo el pueblo hebreo tuvo su primer encuentro post-Egipto con la idolatría. Y entendemos muy bien, los que sabemos la historia, que el pueblo hebreo fue librado de la esclavitud de Egipto. Estuvieron ahí 430 años y Dios, por medio de poder, de manifestaciones increíbles, de milagros, de señales y prodigios, con su brazo fuerte sacó a Israel del poder de Egipto y lo llevó al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí Moisés recibió leyes y el pueblo estaba ahí a las faldas de la montaña escuchando todo lo que Dios le decía a Moisés. Y entonces los hebreos empezaron a conocer a un Dios al cual durante 400 años no conocían bien. Tienen que empezar a aprender a adorar a un Dios que es invisible, a un Dios que no fue fabricado por manos humanas, que no tiene facciones humanas, a un Dios que no es igual a los dioses de Egipto, al Dios que era el verdadero y único Dios. Entonces Israel tiene que aprender a adorarlo a él. Y entonces cuando Moisés está en el monte y pasan muchos días y Moisés no baja, en el versículo 1 del capítulo 32 de Éxodo dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra, no sabemos qué le ha acontecido. Ahora, claramente el pueblo de hebreo todavía no estaba muy acostumbrado a la idea de estar fuera de Egipto, seguir a un hombre que decía ser un profeta de Jehová, a un Dios que no habían visto en plenitud en ningún momento. Y como conocemos bien la historia, sabemos que entonces el pueblo se quitaba los aretes de oro y se los llevaron a Aarón, para que Aarón entonces fabricara un becerro o un ídolo. Y en el versículo 4 dice: y él tomó de las manos de ellos y les dijo, y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces Israel dijo: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pero el versículo 5 dice: y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta ¿para quién? Para Jehová. Podríamos decir que Aarón era un hombre monoteísta. Él trató de dirigir al pueblo. No, es a Jehová el que te sacó de Egipto. No fueron otros dioses. Pero hagámosle un altar al becerro, que es Jehová para nosotros. Aarón y el pueblo tenía el nombre correcto de Dios, pero tenía la forma incorrecta. Tenían un becerro que nada tiene que ver con quién es Dios realmente. Ahora, hermanos, amigos, lo mismo pasa en nuestras vidas. Lo mismo pasa en nuestras iglesias. Cuando queremos ajustar a Dios a nuestros apetitos, dice Snyder. Cuando queremos ajustar a Dios a nuestros deseos, a nuestra cultura, pero lo hacemos usando el nombre de Jesús. No hay nada diferente entre lo que hicieron allá en el monte Sinaí esos judíos con lo que hacemos nosotros el día de hoy. Ajustamos a Dios a nuestras preferencias, pero le ponemos siempre el nombre de Jesús. Y si hacemos esto, hacemos lo mismo que Aarón. Estamos con buril formando un becerro. Ahora, Snyder dice que la fábrica más productiva de ídolos de la historia humana no está en Egipto, dice él, no está en China, no está en África. Como dijo Calvino, está en el corazón del hombre. Y nuestro corazón es la fábrica de ídolos por excelencia. A.W. Tozer también dijo que dejados a nosotros mismos, inmediatamente tenemos la tendencia a reducir a Dios a términos manejables, dice él. Queremos tener a Dios a donde podamos usarlo a Él. O por lo menos saber dónde está cuando lo necesitemos. Queremos como humanos, queremos manejar a Dios, queremos usar a Dios, queremos que Él esté ahí disponible para nosotros.
Eso es lo que andamos buscando muchas veces, para nuestras necesidades. Y ya sea que hayamos confeccionado un ídolo de piedra, ya sea que hayamos hecho un ídolo de oro, o tal vez hayamos fabricado un ídolo más sutil como un Jesucristo confeccionado a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Un ídolo siempre será algo que nosotros abrazamos, dice Snyder, como un sustituto del Dios viviente. Esas son descripciones muy difíciles de procesar. Pero no solamente los ídolos vienen en diferentes formas, sino los ídolos también prometen algo, o prometen lo mismo que Dios prometen, pero como diríamos, a la mitad del precio, de una manera descontada. Los ídolos nos prometen hacer cosas nobles en nuestra vida. Los ídolos prometen arreglar nuestro matrimonio. Los ídolos prometen que van a generar interés en sus hijos por las cosas de Dios. Los ídolos nos van a prometer que van a arreglar nuestras finanzas. Eso es lo que hacen los ídolos. Los ídolos prometen traer beneficios a nuestra vida, pero de una manera que requiere que hagamos un mínimo esfuerzo. De una manera que no demanda de nosotros ningún compromiso serio. Nosotros tenemos que decirle entonces sí al Dios falso, pero para decirle sí al Dios falso, tenemos que decirle no al Dios verdadero. Ahora quiero que lean conmigo el Salmo 115, y creo que ustedes lo saben, 115, versículo 4 hasta el 7. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Todos los ídolos tienen en común lo mismo. No importa si son ídolos antiguos, si son ídolos modernos, cuando nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en dioses que no existen, tarde o temprano, amigos, hermanos, tarde o temprano nos daremos cuenta que no hacen nada por nosotros. El Jesús de nuestra propia imaginación nunca podrá hacer nada por nosotros, porque ese Jesús no existe. Pero también los ídolos nos mantienen enfocados en nosotros. Los ídolos hacen que nuestra religión se enfoque exclusivamente en nosotros mismos. Queremos a través de nuestra religión ser promovidos, queremos ser plenos, queremos ser valorados, buscamos ser satisfechos, aceptados, elevados, comprendidos, queremos ser afirmados en nuestra falsa religión. Hemos creado un ídolo o un Dios que está satisfecho con nuestra religión, donde nosotros somos el fin último, somos el objetivo final, nosotros, donde somos nosotros el propósito de la existencia. Ahora, muchos de nosotros podemos estar satisfechos posiblemente en adorar a Jesucristo, pero un Jesucristo falso. A uno que venimos a adorar los domingos posiblemente, a quien oramos durante la semana, de quien leemos en las Escrituras, pero uno que no gobierna soberanamente sobre nuestra vida de lunes a sábado. Y creemos estar a gusto con ello. Es una religión que está fundamentada en una versión falsa de Dios. Y muchos podrían estar cometiendo el error de estar viviendo su vida cristiana pero sin Jesús, y a mí eso me asusta. Hablaba con un hermano ayer en el paseo que es tan sencillo este material, pero me ha probado tanto con cosas tan básicas como esta. ¿Seré yo verdaderamente un creyente viviendo mi vida sin Jesucristo? A mí eso me asusta, hermanos. Vivir 40 años engañado. Nos hemos acostumbrado a una religión egocéntrica y no a una religión cristocéntrica. Y estoy batallando aquí por no predicar, pero quiero hacer una ilustración. Yo soy muy fan de los deportes, aunque no pareciera, yo me gustan los deportes. Y uno de mis deportes favoritos es el fútbol americano. La semana pasada, el domingo pasado, fue el Supertazón, el Super Bowl. Y una de las cosas más famosas del Supertazón son los anuncios, porque las compañías se esfuerzan por hacer anuncios
sumamente elaborados, sencillos y cortos, porque cuestan $20 millones, 30 segundos. Entonces tienen que ser muy llamativos, muy efectivos, muy directos y tienen que capturar tu atención. Durante el Super Bowl anunciaron o transmitieron un anuncio de un ministerio que se llama He Gets Us, o traducido al español, Él nos entiende. Es un ministerio cristiano. Y en este anuncio se presentaban varias imágenes durante 30 segundos, imágenes, fotografías, con lo que podríamos decir políticamente correctas, donde vemos personas de diferentes grupos étnicos, de diferentes clases sociales, lavándose los pies. Eran imágenes que reflejaban, según ellos, cómo Jesucristo lavó los pies de sus discípulos. Y citaban Juan 13. Ahora el anuncio termina con dos frases y él dice el anuncio, Él no enseñó odio, Él lavó pies. Y ahí acabó el anuncio. Y si ustedes siguen tal vez las noticias de Estados Unidos, del círculo conservador, esto generó mucho estrés en algunos cristianos. Esto generó mucha alegría en los liberales, porque presenta una versión de Jesucristo que no es bíblica. Y el anuncio venía acompañado de un artículo. Ustedes van a la página de ellos, ustedes pueden entender el contexto bajo el cual hicieron esta transmisión del anuncio. Y lo que ellos querían enfatizar es que enfatizar al maestro humillándose a sí mismo ante sus discípulos. Claramente lo que el anuncio quiere promover es que entendamos que nosotros tenemos que imitar la actitud de Jesucristo, que tenemos que tener compasión por el prójimo, que tenemos que poner sus necesidades antes que las nuestras. Todo está bien. Y tampoco tenemos que juzgar ni asumir lo peor de las personas. Y creo yo que tiene sentido. Ciertamente vemos al Señor Jesús despojarse de su dignidad al convertirse en un hombre. Él hizo lo que solamente los esclavos hacían en esa época, lavar los pies. Por supuesto, vea el compromiso del Señor con sus discípulos, por supuesto. El sacrificio, por supuesto. El amor, por supuesto. Pero en ninguna parte del artículo hace mención que ese acto de limpieza de los pies era algo más profundo que solamente quitarse el polvo de los pies. Estaba hablando de la limpieza del pecado en nuestra vida. Y cuando Pedro se da cuenta, Jesús, lávame completo, le dice, no solo los pies, lávame todo. Yo ya te lavé. Pero el anuncio, calladito. No menciona lo que realmente significa lavar los pies. Y entonces claramente el Señor se humilló al encarnarse, tomó forma de hombre, tuvo compasión, por supuesto. Pero no lo hizo para aprobarnos en medio del pecado. No lo hizo para afirmarnos en medio de nuestra perversión. El Señor no lo hizo para aceptarnos en medio de nuestra condición de muerte espiritual. Lo hizo para librarnos, para separarnos del pecado. Lo hizo para perdonar nuestra perversidad. Lo hizo para traernos de la muerte a la vida. Juan 13:8 dice, pero Pedro le dijo, no me lavaréis los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y eso el anuncio no lo menciona. La página de internet tiene varios artículos de este ministerio, He Gets Us. Y ellos explican que la razón de existir de este ministerio es crear un lugar donde todos estén invitados a redescubrir la historia de amor de Jesús. Qué lindo suena eso. La historia de amor de Jesús por todos nosotros, pero sin hacer mención del amor preeminente del Hijo por el Padre, por ejemplo. Esto es solamente un ejemplo. Mis hermanos, pero lo que más me da cólera es el logo. Perdón, aquí ya me estoy saliendo mi bosqueo. Me enoja tanto que diga el us, que ese es el nosotros, está en amarillo. ¿Por qué? Porque ese es el enfoque. Nosotros, no es Dios. Mis hermanos, eso es idolatría del siglo XXI. Donde usamos el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, pero somos nosotros. Él nos entiende a nosotros, pero no hay ningún interés de nosotros entenderlo a Él. Qué idolatría, hermanos. Qué molestia saber que yo soy igual. Que yo soy igual. Mis hermanos, los dioses paganos toman también forma de los dioses culturales. La idolatría toma forma de los dioses culturales. Y como ya mencioné anteriormente, nosotros no nos vemos tentados a rendirnos ante la Virgen de Guadalupe. No nos vemos tentados a ir a buscar a la Virgen de los Ángeles. Pero estamos constantemente
tentados a rendirnos a los dioses culturales de nuestra sociedad. Vivimos rodeados de personas que empezaron a idolatrar aquellas cosas que los hacían felices, cosas que le prometieron bendición y felicidad si ustedes les servían a ellos, para obtener sus deseos egoístas de reconocimiento, de realización personal, de felicidad. Personas abandonaron al verdadero Dios y empezaron a multiplicar sus ídolos. Empezaron a tener confianza y esperanza en el dinero, en las relaciones interpersonales, en el éxito laboral, en una familia, en el sexo, en el poder, en la influencia, en los deportes, en el entretenimiento, en la comodidad. Una persona que rinde culto a estos dioses culturales ha dedicado su vida, ha entregado su vida, su tiempo a estas cosas falsas. Mis hermanos, los ídolos en nuestra vida, les hacemos campo a ellos cuando dejamos de adorar a Dios. Cuando yo dejo de adorar a Dios, le abro la puerta a la idolatría. Y hay un hombre, un apologista cristiano del siglo XVIII y XIX, G.K. Chesterton. Él dijo: cuando dejamos de adorar a Dios, no es que adoramos nada, adoramos cualquier cosa. Tiene razón. Mis hermanos, rápidamente, hablemos de las manifestaciones de la idolatría. Hemos invertido mucho tiempo en la naturaleza de la idolatría, hablemos ahora de la manifestación. En medio de nosotros, ciertamente hay personas que estamos tal vez contemplando a un Dios menor, a un Dios del cual tenemos una visión baja, y por consecuencia estamos entonces manifestando en nuestra vida ciertas cosas. Y la primera de esas manifestaciones es lo que llamamos el ateísmo práctico. Aquí nadie es ateo. Seríamos bien vehementes a la hora de rechazar las doctrinas, las presuposiciones, las argumentaciones de los ateos. Las rechazamos por completo. Sin embargo, hemos abrazado una versión sutil de ateísmo, que tal vez no es tan militar. Muchos declaran creer en Dios, creen que Dios existe, que Dios es real, pero viven sus vidas como que si Dios no existiera. Toman sus decisiones, se establecen relaciones de noviazgo, se involucran en negocios, hacen proyectos, estudian carreras sin tomar en cuenta al Dios que los creó. Eso, hermanos, es ateísmo práctico y no nos damos cuenta. La forma en que vestimos, la música que escuchamos, la forma en que vemos televisión, la forma en que respondemos a nuestro cónyuge, la forma en que hablamos con nuestros hijos, la forma en que trabajamos refleja si creemos en Dios o no. Hermanos, y podría decir más cosas, pero siento que el tiempo me apremia. Snyder explica que un ateo práctico el ateísmo práctico permite que usted mantenga todas sus declaraciones ortodoxas acerca de Dios, simplemente que esa declaración no le guía a ponerlos en práctica. Eso es un ateo práctico. Una persona que receta la doctrina, que sabe la confesión, pero todo lo que sabe no se refleja en su vida. ¿Qué pasaría? ¿Qué tan diferente sería nuestra vida? Pregunta Snyder, si realmente Dios no existiera. Si lo que dice la Biblia acerca de Dios realmente no es cierto. Estaría uno metido de lleno en la iglesia. Estaría viviendo una vida desenfreno y locura. Pero después le da vuelta la pregunta y dice, ¿pero qué pasa si realmente Dios existe? Y si realmente lo que dice la Biblia acerca de Dios es cierto. Y si realmente Él es como Él se ha revelado en la Biblia. ¿Cómo su vida será diferente? Pregunta él. Y entonces nuestra vida afirma o niega que Dios existe. Porque somos ateos prácticos. No teóricos, pero sí en la práctica. Ahora, la otra manifestación es el deísmo práctico. El deísmo, podríamos tal vez hacer un pequeño estudio en algún momento, pero el deísmo surge del siglo XVIII y surge en Europa para tratar de contrarrestar en Europa el crecimiento de la incredulidad. El deísmo no es una palabra que usamos muy regularmente, pero básicamente es la creencia que enseña que existe un ser supremo, que existe un ser sabio, poderoso, que trasciende el tiempo y el espacio, que creó todas las cosas, pero que después de crear todo, sencillamente se apartó y dejó que las leyes de la naturaleza siguieran su curso.
El deísta no cree que los milagros que relata la Biblia son reales, sino que tal vez fueron adiciones hechas por cristianos para autenticar el ministerio y el poder y la divinidad del Señor. No creen en la encarnación, no creen en la muerte ni la resurrección del Señor Jesucristo, y ven todas las historias milagrosas como ficción. El deísta cree en un creador, pero no en un creador que se involucra en los asuntos humanos. Cree que Dios nunca invade el tiempo, que nunca invade el espacio. Cree que Dios no interviene en la historia de la humanidad. Eso es lo que cree el deísta. Que Dios no está ahí, gobernando, en control absolutamente de todo, haciendo su voluntad, con el corazón del rey en sus manos. Él no cree eso, el deísta. El deísmo práctico se ve en las iglesias. Tal vez no tan claramente en nuestra vida personal, pero como una comunidad en general, en cristianismo eclesiástico, por decirlo de alguna forma, se refleja porque muchas veces las iglesias quieren arreglar la vida de la gente que atiende, pero sin usar los métodos de Dios. Y entonces crean un sinfín de ministerios, crean un sinfín de reuniones para establecer actividades, para ayudar a todo tipo de personas a resolver sus problemas, porque no creen que la Biblia, la oración y la predicación expositiva es suficiente. Entonces crean estructuras lejos de la Biblia, lejos de la oración, buscando un corazón pragmático, que hablaremos la semana siguiente. Y entonces la idolatría en nuestra vida se ve también por medio de este deísmo práctico, donde no creemos que Dios tiene poder para hacer algo, o creemos que está interesado en hacer algo. Mis hermanos, todo creyente está dispuesto a categóricamente rechazar el ateísmo, está dispuesto a rechazar el deísmo, pero tristemente hemos dejado entrar este tipo de idolatría en nuestros estilos de vida. Sin embargo, el verdadero creyente, al ser advertido por medio del Espíritu Santo de la existencia de estos ídolos, de este deísmo en su vida, rápidamente se arrepiente y busca pedir perdón y buscar al Señor con mayor intensidad. No se queda sentado diciendo, bueno, no hay nada que hacer, y se hunde cada vez más en su idolatría. Un verdadero creyente está dispuesto a vivir como lo que dice el Salmo 42:2. Lo voy a leer, no lo busquen. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? 84:2, Salmo 84:2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, dice el salmista. Este hombre no era un deísta, este hombre no era un ateo, era un creyente. Es una descripción suya y mía. Hermanos, finalmente hablemos del costo. Hablemos del costo de la idolatría. Ciertamente repensar bíblicamente a Dios tiene un costo. Podría volcar nuestras iglesias, la reformaría. Podría reformar nuestra familia, hacer cambios drásticos en nuestra familia. Podría hacer cambios en nuestros lugares de trabajo. Podría alterar grandemente nuestras relaciones interpersonales, para bien, obviamente, cuando buscamos bíblicamente a Dios. Hermanos, pero ¿qué precio tendremos que pagar si no nos rehusamos a eliminar la idolatría moderna de nuestra vida? Es la pregunta. ¿Qué precio está dispuesto usted a pagar por querer mantenerse en la idolatría manifestada en este ateísmo práctico, en este deísmo práctico? Snyder utiliza una ilustración, pero antes de la ilustración, Snyder comenta que Dios nunca estaría dispuesto a recompensar a nadie que dedicó su vida a adorar a dioses falsos. Dios nunca va a recompensar a nadie que prefirió adorar a dioses que usurparon el lugar de Jehová. Puede ser que el Dios que hemos fabricado en nuestra mente, en nuestro corazón, se parezca a Dios, pero realmente no es Dios, no es el Dios de la Biblia. Porque Dios no está complacido con la idolatría. Es uno de los pecados que categóricamente el Señor constantemente exhorta a su pueblo. Entonces Snyder hace una ilustración, y me acordé de una película, pero en la ilustración él dice, imagínense que un hombre llega a casa y abre la puerta y ve a otro hombre sentado en la mesa con su esposa y con sus hijos.
Un hombre, ¿cómo se llama? Un impostor que está con su ropa, que tiene el mismo nombre, que usa su perfume, que está con su reloj y con sus anteojos, y que cuando entra a la casa, la esposa y los hijos se vuelven y le dicen: hola papi, este es tu reemplazo. Es que ya no nos gusta vivir contigo. Sos una buena persona, pero preferimos a este otro. Y se parece a ti, para que no te sientas mal. Sé que es incómodo, papi, pero por favor vete. ¿Cómo se sentiría usted entrando a su casa y que su esposa y sus hijos lo hayan cambiado por otra persona? ¿Cuántas veces yo he tenido experiencias donde mis hijas a veces abrazan efusivamente a otro papá? El celo que me entra a mí. ¿Cuánto más Dios, hermanos, que nos ve a gusto en nuestra vida adorando a dioses que no son Él? Mis hermanos, el costo es demasiado alto. El costo es demasiado alto, porque lo mismo que le hizo este hombre o esta esposa a su esposo, a sus hijos, a su padre, hemos hecho con Dios. Lo hemos reemplazado a Él. Hemos buscado dioses muy parecidos a Él, que tal vez tienen el mismo nombre, que tienen algún tipo de característica, pero no queremos que sea Él el que gobierne nuestra vida. Y lo reemplazamos con otras cosas. Pensemos en el costo, hermanos, de invertir nuestras vidas enteras practicando una una devoción religiosa que cuando sea pasada por fuego solamente se va a quemar y no va a quedar, porque fue dedicada a un Dios que no existe. Hermanos, es terrible saber que Dios no acepta la adoración idólatra en nuestras vidas, de la misma forma que tampoco aceptó la idolatría y la adoración falsa de Hechos 32 con el becerro de oro. Si Dios no aceptó un becerro de oro, no crea que aceptará su Dios falso. Mis hermanos, Malaquías 1:10 no está en pantalla, pero dice, hablando Jehová, exhortando a su pueblo: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Yo leo eso y me pregunto, ¿tendrá Dios complacencia en mi adoración? Ahora, hermanos, para concluir, quisiera que hagamos un par de preguntas que Snyder tiene la facilidad de hacer con tanto facilidad. Y él pregunta: ¿qué tipo de Dios estoy contemplando en mi corazón? Responda en su vida personal. ¿Qué tipo de Dios está usted contemplando? Y después pregunta él: ¿qué tipo de Dios está usted contemplando de tal forma que refleje una vida que ayude a otros a ver qué tipo de Dios contemplar también? Hermanos, quiera el Señor ayudarnos a que dejemos de poner nuestra confianza y nuestra esperanza en las cosas que los incrédulos ponen su fe y su confianza. Quiera el Señor ayudarnos a perseverar en demostrarle al mundo que Dios es suficiente en nuestra vida. Hermanos, hablando con uno de los pastores, él me recordaba, tenemos que recordar que Jesucristo nos libró de la idolatría. No tenemos que volver a ella. Y como es costumbre, termino con una cita de Snyder: el verdadero creyente nunca se conformará con nada menos que el Dios viviente. Oremos. Padre, gracias, pero Señor, perdónanos por nuestra idolatría. Perdónanos por haber hecho espacio en nuestra vida para dioses falsos. Perdónanos por no adorarte a ti como te lo mereces. Ayúdanos, Padre Celestial. Pero te agradecemos por darnos la oportunidad una vez más de poder claramente identificar estos ídolos en nuestra vida. Danos la fuerza para removerlos, para que podamos seguir en esta carrera con gozo de la búsqueda y el conocimiento de ti. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.